¿Qué es un ensayo? La interpretación o estudio de un tema en concreto, ya sea que estemos hablando de filosofía, guerra, política o economía. Un ensayo tiene que ser un conjunto de opiniones y creencias plasmadas con hechos reales en el que se puedan tomar referencias a futuro, ya sea de cualquier tipo de temas, como bien he comentado. Y también existe la más importante de todas: un ensayo tiene que ser expresado sin miedo, un miedo intrínseco al descubrir lo que puede pensar la gente después de expresar lo que tú verdaderamente piensas. No obstante, no podemos catalogar a Shingeki no Kyojin como un ensayo bélico que trata la guerra de diferentes maneras, porque una obra ficticia directamente no puede ser un ensayo. En cambio, lo que sí que puede ser un ensayo es lo que voy a hacer yo ahora mismo. Voy a analizar la obra de Shingeki no Kyojin, voy a dar mi punto de vista, voy a contrastarlo con hechos reales, y voy a hacer un ensayo de la misma. Comentaremos todos los temas que involucran la obra: el racismo, el genocidio, la doble personalidad en los infiltrados de la guerra, el cómo trata la guerra, el cómo trata la crueldad del mundo, y el cómo dice y el cómo nos explica que todavía hay belleza dentro de él, incluso aunque aparentemente sea trágico. Gracias a Wit Studio en 2013 logramos conocer a Shingeki, incluso más allá de una obra narrativa. Se convirtió en una producción de la más alta calidad, proporcionando un producto cinematográfico que envejecerá como el buen vino, el cual será alabado incluso después de nuestras muertes. Fue gracias a esta adaptación que Shingeki se fue abriendo un hueco en la cultura popular. En Europa y en América, desde Death Note y desde obras como Fullmetal Alchemist, ninguna obra, como lo había hecho Shingeki, había retumbado de tal forma en el mundo, traspasando todos los continentes y dejándose ver como una obra que puede llegar a trascender el país nipón. Y fue gracias a este pedazo de boom caótico, gracias al mundo oriental, que fue llevado hasta el mundo occidental, que esta obra le llegó a directores, escritores, pensadores y actores. Shingeki no Kyojin se estaba convirtiendo en un hito de la cultura popular. Todo el mundo hablaba de ella, todo el mundo alababa su dirección y la mayoría estaban deseando ver cómo iba a continuar la historia, y muchos de ellos alabaron a Shingeki con las siguientes citas. Guillermo del Toro habló de Shingeki analizando la lucha interna del ser humano contra criaturas oscuras. El aclamado actor Michael B. Jordan también habla de Shingeki elogiando la oscuridad de la serie. Hasta el putísimo Brandon Sanderson, quien es uno de los autores más influyentes en la fantasía de la actualidad y quien, además de cambiar el género, será recordado a futuro como un clásico, ha alabado la construcción del mundo de Shingeki junto a su complejidad narrativa. Cinéfilos, gente que se las da de culta y elitista como yo voy a hacer en este vídeo, hasta seguramente tu padre se haya tomado la molestia de ver de qué narices va Shingeki. Mundialmente, Shingeki fue merecidamente reconocida. Shingeki ya dejó de ser un anime. Yo no tengo un repertorio, ni tampoco soy un director de Hollywood, soy un simple chaval normal que ha intentado entender esta obra todo lo que puede con todos los recursos que tiene, intentando leer artículos e intentando informarme más sobre lo que es la guerra y las consecuencias de la misma. Es por eso por lo que yo ni soy militar para dar lecciones de guerra, ni soy político para dar lecciones de política, ni soy filósofo para dar lecciones de filosofía, pero igualmente he decidido comentar todo lo que yo pienso sobre esta historia en este vídeo documental de Attack on Titan, y también quiero explicaros por qué considero esta historia como una de las mejores jamás creadas en la literatura moderna, y pienso también encarecidamente que esta historia será estudiada dentro de 100 años por los grandes pensadores y futuros de la humanidad. Sin duda, una obra perfecta. Dentro vídeo. Are we the foot? No, we are the hunters.
¿Cuál es el conflicto principal y el mensaje de esta primera temporada? La rebelión. El eterno conflicto de la lucha del ser humano contra su propio destino. Hajime Isayama decide darle la vuelta a la tortilla al propio mundo. Algunos creen que para escribir fantasía hay que crear desde cero una nueva sociedad en un continente ficticio. No obstante, pese a que esté bien hacer esto, no se pueden negar las otras tantas opciones que existen para crear el entorno de tu obra. Existe algo parecido como los sistemas de magia. No es necesario crear algo desde la completa nada, simplemente tienes que agarrar algo e invertirlo. La carta de presentación de Isayama es la más acorde al conflicto que plantea Shingeki, pues rompe con todos los esquemas a la hora de escribir un mundo. Los seres humanos siempre hemos pensado que somos la raza superior gracias a nuestra inteligencia. Asesinamos al ganado para sobrevivir porque estamos en un escalón por encima. No obstante, en la cadena alimentaria existen criaturas que se alimentan a base de humanos, por lo que la humanidad no tuvo de otra que encerrarse entre las tres grandes murallas para sobrevivir, condenados a vivir eternamente con miedo a ser devorados, condenados a la tragedia. Isayama nos enseña una sociedad en retroceso tecnológico, el cual tiene escasas posibilidades de sobrevivir. En su primer capítulo nos hablaría de cómo vivía la gente aquí, cuáles eran las conductas que les motivaban a seguir adelante. Entre estas murallas, el ganado tiene personalidad y pensamientos, mas no todos llegan a tener un sueño, pues saben que no pueden ir más allá de esos muros, los cuales les privan de su eterna libertad. La gente entre estos muros se levantan por la mañana y nada más salen a la calle se encuentran con esas enormes murallas. Las mismas les recuerdan al ciudadano la fragilidad de su vida y que daba igual lo que lo intentase, esos muros les protegían de ser devorados, por lo que desafiarlos, intentando rebelarse contra la cadena alimenticia, era lo último que se les tenía que pasar por la cabeza. Isayama también creó el culto de los muros, religión la cual rezaba por estas altas murallas, creando un grupo sectario que veía su salvación en rezar por no ser devorados. La sociedad que nos enseña el autor está plagada de depresión, sueños que se han visto truncados, pues nadie era capaz de hacer nada más que aceptar su situación, tender la ropa, cocinar, jugar, bailar o trabajar, siempre rodeado de murallas, que eran el eterno recordatorio de que no eran más que ganado. No obstante, quienes intentaban rebelarse contra eso, quienes querían luchar por su libertad matando titanes, quienes querían ver lo que había más allá de esas murallas por el bien de la humanidad, eran tratados como locos, esquizofrénicos cuya percepción de la realidad era vista como rara. Algunos los llamaban suicidas, pues siempre morían en sus misiones cada vez que salían. La mayoría los despreciaba, a ellos y a su trabajo. No obstante, entre toda esa multitud, había un chico entusiasmado con el futuro, el cual renegaba del mundo. Alguien quien se quería rebelar contra estos muros, formando parte del cuerpo de exploración. Eren es el protagonista de esta historia. Un niño que es visto como un loco incluso por su propia familia, arrogante, estúpido y muy tonto. Para hacer este guión he vuelto a ver escenas de capítulos de la obra, y cada vez me doy más cuenta de lo tonto que es Eren como personaje. A su lado está Mikasa, una mujer servicial, quien tiene un trasfondo con el protagonista, mujer fuerte pero de pocas palabras, pues es un personaje de acciones. Y después de ellos dos tenemos al manipulador emocional por excelencia, el Goat, el cómplice del genocidio y amigo del monstruo de la isla Paradis, Armin. No obstante, todavía no eran asesinos, manipuladores ni corruptos, eran niños que habían nacido siendo ganado. El inseguro Armin siente que siempre fue así y que no se podía cambiar su situación, al igual que Mikasa y la familia de Eren. Además, se nos dice también que incluso dentro de esos muros existían los secretos, pues los padres de Armin habían sido asesinados después de intentar salir de los muros por su cuenta, una civilización pobre, cruel y condenada a no vivir. Pero ese arrogante chico de ojos verdes nació creyendo que era libre, renegando lo que decía el resto, pensaba salir de los muros, porque él se negaba a ser ganado, se negaba a tener que depender de esos muros y ese ecosistema insostenible, él quería ser libre, y la única forma de escapar de la esclavitud es luchando. Ese día, la humanidad recibió un recordatorio de lo que realmente era. Una de esas criaturas sin piel reventó la muralla, la barrera entre humanos y titanes se había devastado en lo que yo tardo en hacer un chasquido de dedos. El caos se desató en ese pequeño pueblo, la gente murió sin piedad, los titanes aparecieron para devorar a los humanos, y los humanos intentaron escapar, mas no pudieron hacerlo, pues se encontraban un eslabón por debajo de la cadena alimenticia.
Este día, Hayao Miyazaki dictó cátedra a la hora de construir un mundo. Solo hizo una cosa, darle la vuelta a lo que los seres humanos nos caracteriza, el control. Los seres humanos nos hemos considerado la pirámide de la inteligencia durante milenios, pues tenemos formas muy ingeniosas para defendernos. Pero Isayama nos mostró débiles, nos plasmó como si fuésemos el ganado de un granjero, destinados a morir sin salvación. La madre del arrogante chico terminaría siendo devorada, terminando un capítulo con un clima bestial, tanto artístico, como cinematográfico, como musical. Y a posterior, el silencio se haría, lo único que se podía escuchar eran los gritos de la gente, los titanes arrasando casas, y la muralla siendo derrumbada por el titán acorazado. Detrás de ellos, habían civilizaciones enteras, armadas y preparadas para la guerra. No, detrás de los muros no se encontraba la libertad. Detrás de ellos había muerte, guerra y más guerra. Decenas de millones de personas que veían a la isla Paradis como una enemiga, como monstruos, jugaban con los eldianos como querían, los recluían y los utilizaban como armas de guerra. Un poder que no había terminado en manos de una estratega, ni tampoco de un bando político centralizado y altruista, tan siquiera de una nación pacifista. El poder había terminado en posesión de un niño víctima de la guerra y el terrorismo. Parafraseando la metáfora del desastre natural, la mariposa había aleteado de tal forma que el que tenía el destino de la humanidad en la palma de su mano no era nada más que Eren Yeager, el demonio de la isla Paradis. Si asesinamos a todas las personas que hay detrás de esos muros, entonces, ¿seremos libres?